hablar del séptimo arte, en Brujos y Científicos necesitábamos a alguien hecho de cine. Todas las novedades del cine, series y televisión en la voz de Martín Morales. Con esta presentación le damos la bienvenida al querido Martín Morales. ¿Cómo le va? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Qué placer, años ya, ¿no? Sin hacer radio. Y yo acá 3. O sea, sin hacer radio 3. Sí, sí. Y después de lo que habíamos hecho antes, 10. Qué jóvenes que éramos. Qué jóvenes que éramos. Bueno, veo su libreta muy cargada. Ha resumido, espero que no ha traído 10 años resumidos en una libreta, no. Pero sí nos trae la actualidad, cine, series, todo en la columna de Martín Morales. Y todo el mundo está hablando del Eternauta, no podíamos no empezar hablando del Eternauta un poquito. Claramente. ¿La viste? Tengo que confesar un pecado capital. No he visto el Eternauta. No lo vi todavía. Tengo un tema. ¿Qué Vos pasó? Ya me conocés. ¿Lo sabés? Cuando algo se viraliza demasiado, espero. Esperás. Tengo como una actitud de... Yo también. ¿Sí? Cuando Por tu trabajo te lo impide. Mi trabajo me lo impide, pero no tanto en el mundo series. A mí yo soy más de ir al estreno en cine. Claro. Que ahí sí, mañana estrena Destino Final, mañana ya tengo la entrada para ir a verla. Ya está listo. Pero en series es como que no me sumo mucho al hype. Claro. A la locura de, todo el mundo vio la nueva temporada de Stranger Things y nada, todo el mundo habla de algo. No. No. Yo como que ahí también comparto. En este caso yo la esperaba mucho el Eternauta. Porque ya se venía hablando hace mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo se venía hablando del Eternauta. Es más, mira, traje... Para no hacer el análisis que todo el mundo hace del Eternauta, que si es buena, si es mala, que aparece atrás, ahí aparece Messi en un llavero, todo el mundo habla de eso. No, eso, claro. Lo que traje para el día de hoy para hablar de otra cosa del Eternauta son todas las versiones del Eternauta que no se lograron hacer. Ajá. Y por qué tanto hype o tanta expectativa por ver la serie del Eternauta de Netflix, porque hace décadas que se está intentando hacer una adaptación del Eternauta oficial, estoy hablando. Claro. Una adaptación con los derechos comprados del cómic, o sea, oficial al 100%. Porque cualquier persona que lee el Eternauta, bueno, hago la aclaración, no la vi, pero lo hemos leído ya desde muy chicos, cualquiera que lee el Eternauta, que se encuentra con esa historieta, dice, esto tiene que ir al cine. Esto tiene que ir al cine, ahora a la televisión, antes en su momento era imposible hacer algo cinematográfico en la tele, ahora sí. Ahora ve desde Lost al día de hoy es ver películas de 1 hora directamente. Claro. Pero el Eternauta 1957, fecha en la cual empezó a publicarse, y a partir de ahí fue casi automática las ganas de los productores de llevarla a algo, hacerla audiovisual. En 1960, ya 3 años después del lanzamiento de la primera tirada, 3 años después se intentó hacer una primera adaptación animada para televisión de esto, para los comienzos de la televisión. Correcto. Y no se pudo por cuestiones de derechos de autor. 1960 se intentó hacer una versión animada. Casi enseguida, porque en casi enseguida. Después pasó todo lo que pasó, que sabemos lo que pasó en Argentina en la década de los 70, y en 1980, comienzos de la década de los 80, ¿saben quién intentó agarrar el Eternauta para hacer una película? A ver. Pino Solanas. Ah, mira, muy bien, no sabía. Pino Solanas intentó hacer una película del Eternauta y se encontró con la misma barrera, la barrera de los derechos de autor. Claro. Los derechos de autor, en este caso, no había dinero para comprar el Eternauta, entonces no pudieron hacerla. Y también, teniendo en cuenta lo que es el Eternauta, si uno lee el cómic, ahora ve la serie, ahora es más fácil porque tenemos la serie en audiovisual y te das cuenta el desafío que es llevar a imagen el Eternauta, es algo extremadamente complicado. Y en los 80, cuando se intentó hacer esto, había salido recién Star Wars. Claro. Entonces era o imitar y traer a Industrial Light and Magic de Estados Unidos para hacer algo, y acá es imposible. Claro. En esa época era imposible hacer algo así, entonces directamente no. Gustavo Mosquera también intentó hacer una versión del Eternauta que no se pudo realizar. 1998 apareció el primer proyecto que estuvo a punto de hacerse, y lo agarró Adolfo Aristarain. Claro, muy bien. Adolfo Aristarain, que es el director de Tiempo de Revancha. Claro. Intentó hacer esto, una película, estuvo a punto, pero a último minuto
la familia de Oesterheld dijo no le damos los derechos y no pudieron hacer justamente la adaptación. En este caso fue solamente por derechos de autor y porque no tenían el suficiente presupuesto para semejante producción. Es más, si uno lee el cómic, no es un cómic corto. Claro. Es más, la serie, ahora vamos a ir a eso, pero la serie se va a dividir en varias temporadas. Si uno leyó y vio la serie, sabe más o menos hasta dónde está la adaptación. Exacto. Falta más de 2/3 del cómic para adaptar todavía. Es mucho y además faltan cosas muy interesantes para la puesta en escena, ¿no? Exacto. Y además, debería ser una película demasiado larga o muy resumida para intentar llevar todo lo que pasa en el cómic. Así que no se pudo. En el 2002... aparecieron los extranjeros para hacer, como si fuesen los aliens en el Eternauta, claro. Aparecieron los extranjeros para hacer una versión del Eternauta. Uh-huh. A la cabeza estaba Alex de la Iglesia, el director, uh-huh. Y lo mismo, derechos de autor, muy complicado conseguir los derechos de autor del Eternauta, parece, Alex de la Iglesia, y se lo impidieron. Él estuvo también con presupuesto en este caso, porque venía con toda la producción española y demás. Uh-huh. No se pudo realizar la versión del Eternauta en el 2002, mismo año que, ¿sabés quién intentó comprar los derechos para hacer una película y tampoco pudo? A ver. Damián Cifrón. Eso vestió. Damián Cifrón, el creador de los simuladores, después de Relatos Salvajes y tantas otras cosas hermosas que hizo Damián en su carrera como cineasta y como director de televisión, tampoco pudo. Hubiera estado bueno eso, ¿eh? Sí. Al mismo tiempo que estaba al aire los simuladores, claro, al mismo tiempo. Entonces estaba ahí en el auge Damián Cifrón. Estaba dulce. Y tampoco pudo. Con toda la producción que estaba atrás, que en este caso estaba Telefe y toda la producción internacional española, también no se pudo con la versión que él quería. Pasamos al 2008. Del 2002 al 2008, que acá también estuvo, pero a punto nada de hacerse, que agarró el Eternauta Lucrecia Martel. Lucrecia Martel, la directora argentina de Mujer sin Cabeza, uh-huh. de La Niña Santa, de La Ciénaga y de tantas otras maravillas que ha hecho Lucrecia en el cine argentino, agarró el Eternauta y dijo, voy a hacer mi versión. Escribió el guión, esto estuvo a punto de hacerse, ¿eh? Claro, pues ya es todo un proceso. Es todo un proceso. Escribió el guión y a último segundo le dijeron no por parte de la familia, uh-huh. ni por problemas de derechos de autor. La productora le dijo no, porque era algo demasiado distinto a lo que era el Eternauta. Se había alejado. Lucrecia Martel es una directora que utiliza mucho el sonido, es una experta, es una maravilla, una maestra en el uso del sonido en cine, uh-huh. y ella proponía una experiencia más claustrofóbica. Hoy se bromea en las redes y demás de cómo hubiese sido la versión de Lucrecia Martel, y para muchos ninguno de los protagonistas hubiese salido de la casa, claro, en la versión de Lucrecia Martel. Se hubiesen quedado jugando al truco, claro. hablando y haciendo cosas, y no se hubiesen ni enterado que había algo, estaba pasando algo afuera. Que probablemente es lo que hubiera hecho mucha gente, ¿no? Si realmente pasaba. Pero claro, y ahí iba más o menos la versión de Lucrecia, que tampoco se pudo. 2008, de a eso pasamos recién ahí a que en 2020, recién ahí, Netflix logró comprar los derechos para hacer una serie, con la promesa de hacer una serie de televisión. 2020, mirá, desde 1960 ¡qué locura! Al 2020 se intentó hacer muchas veces de manera oficial, porque hay muchísimas películas, hay muchos cortometrajes, claro. hay muchas versiones animadas del Eternauta, ninguna con el aval de los derechos de autor comprados, ni con, oficial. Claro, generaba eso también una gran expectativa sobre uh-huh. Cómo iban a lograr hacerlo, transformarlo, y yo creo que había un montón de gente esperando que no estuviera buena. Sí, demasiada gente que estaba esperando. Entre ellos yo la vi de manera medio raro, porque también es el Eternauta, es argentino uh-huh. al 100%, y sabemos que muchas veces cuando el cine argentino se ha metido en ciencia ficción, lo ha hecho de manera un poco medio rústica. Sí. Y el Eternauta es una historia que necesita mucho desarrollo de efectos especiales, y eso en Argentina es extremadamente caro. Claro. Ya hacer cine en Argentina es caro. Hacer cine con Netflix es un poco más accesible, claro. a todo esto, porque tiene todo un aparato detrás que te facilita todo esto. Y en este caso, en 2020 lograron comprar los derechos, los de Netflix, y automáticamente llamaron a Bruno Estañaro, que en ese momento estaba también Bruno Estañaro con la idea de rehacer
o de reestrenar, mejor dicho, Ocupas. Claro. En Netflix, que fue cuando empezaron a rehacer el sonido con El Mató. Exacto, para hacer la nueva banda sonora de Ocupas. Entonces, al mismo tiempo, mientras a nosotros no nos entretenían con están haciendo Ocupas, no estaban haciendo Ocupas, o sea, sí estaban haciendo Ocupas, pero estaban reacomodando Ocupas para un reestreno, pero al mismo tiempo estaban haciendo la preproducción del Eternauta. Y ahí apareció todo el despelote. ¿Quién la va a dirigir? Se confirmó Bruno Estañaro, un gran director, y después la gran incógnita de quién va a ser Juan Salvo. Y cuando dijeron Ricardo Darín, todo argentino dijo, otra vez Ricardo, ¿por qué otra vez en esta cosa? Pero lo hizo muy bien. Me parece que el cambio en el personaje que se hizo en la adaptación y esta melancolía o este hombre muy serio que es el que plantea Darín, me parece que le va muy bien al personaje de la serie, ¿no? Pero bueno, en 2020 se confirmó, empezaron la preproducción, apareció la pandemia. Claro. La pandemia retrasó todo, absolutamente todo, y recién volvió a producirse la serie en 2023. 2023 era el año en el que se iba a estrenar el Eternauta, pero